En este video vamos a explicar cómo elaborar un reporte de defectos paso a paso. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Quality Team. Mi nombre es Karine Ramos y hoy vamos a elaborar juntos un reporte de defectos. Este reporte de defectos también se le llama reporte de incidencias o reporte de bugs. Déjenme saber en los comentarios cómo le llaman ustedes en sus proyectos. Entonces, como explicamos en el video de qué necesitas saber para empezar como tester de software, una de las actividades en el proceso de pruebas es la ejecución y dentro de esta tendremos como subtarea el reporte de defectos. Entonces vamos a ver que la acción de reportar un defecto es decir que algo no funciona bien o que no está funcionando como se espera. Y además proveer información detallada para que los responsables de solucionarlo sean capaces de reproducir este defecto. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de elaborar este reporte? ¿Existe algún estándar o norma que contenga directivas, guías de qué debe contener, cómo hacerlo? Pues sí, y hoy vamos a basarnos en dos de ellas que además están relacionadas. Y estas son el programa de estudio o syllabus de ISTQB Foundation Level y la norma ISO 29119. De esta norma ya hemos hablado antes en el canal, pero por si no has oído hablar de ella, de manera resumida podemos decir que en esta norma se definen el vocabulario, procesos, documentación y técnicas de pruebas para cualquier desarrollo de software. Y digo que están relacionadas porque en el ISTQB Foundation Level se añaden algunas cosas, pero se utiliza como base los elementos de la norma ISO 29119 y además se hace referencia a esta. Entonces vamos a ver que en el reporte de incidentes de la norma ISO 29119 se mencionan los siguientes elementos a incluir. Información sobre el tiempo, por ejemplo, la fecha, el autor, o sea, el probador que encontró el incidente o defecto, el contexto, la descripción del incidente, la evaluación de la gravedad, o sea, cuán grave se estima que es ese incidente, cuán grave estima el originador o el probador que encontró ese incidente. De igual forma, la evaluación de la prioridad de ese incidente por parte del probador, los riesgos y el estado de ese incidente o defecto. Ahora vamos a ver que en el syllabus, en el acápite 5.6, donde nos habla de la gestión de defectos, nos describen todo este proceso de gestionar los defectos y nos dice que un informe de defectos presentado durante las pruebas dinámicas generalmente incluye, y aquí nos dan también una lista de lo que debe llevar un reporte de defectos. Nos dice que debe incluir un identificador, un título y un breve resumen del defecto reportado, la fecha del informe, organización, emisora y autor, identificación del elemento de prueba, o sea, qué cosa fue lo que se probó un documento, se probó un módulo del sistema, ¿qué se probó? La fase del ciclo de vida en que se observó el defecto, esto más bien es aplicable a aquellos proyectos tradicionales que tienen bien definidas las fases. Una descripción, y esto aquí es bien importante porque nos dice que permita la reproducción y resolución. Y nos dicen que incluyamos registros, capturas de pantallas, datos de la base de datos o grabaciones. También nos dicen, y esto es bien importante, que debemos plasmar los resultados esperados y reales, el alcance o el grado de impacto, o sea, la gravedad del defecto, la urgencia o con qué prioridad o cuál es la prioridad de arreglar ese defecto, cuál es el impacto en el negocio. Y el estado del informe de defecto, o sea, el estado del defecto, si el defecto está abierto, si fue diferido, si está duplicado, si está en espera de ser reparado, en espera de prueba de confirmación para revisar que ya se resolvió, si fue reabierto o si finalmente se cerró. También nos añaden algunos elementos como conclusiones, recomendaciones, aprobaciones, problemas globales o de otras áreas que estén relacionadas con el área donde se encontró el defecto,
el historial de cambio, o sea, la secuencia de las acciones que se fueron tomando y las referencias, por ejemplo, hacer referencia al caso de prueba que reveló el problema o al caso de prueba que se estaba ejecutando cuando se encontró ese problema. Entonces, a partir de estos elementos que nos proponen el ISTQB Foundation Level y la norma ISO 29119, vamos a pasar a ver una plantilla de reporte de defectos que contiene varios de estos elementos. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de un reporte de defectos formal, pudiéramos llamarle, y es más común su utilización en proyectos tradicionales donde se hace una documentación formal de cada uno de los defectos. En los proyectos ágiles no es que no se documente, sí se documenta, pero normalmente no es en un reporte de defectos con el formato que estamos viendo. Y no se preocupen porque en el video de hoy también vamos a ver un ejemplo de cómo reportar defectos para un proyecto ágil. Entonces, vamos a pasar a ejecutar un caso de pruebas, ya que usualmente este es el proceso donde encontramos los defectos o incidentes. Vamos a ejecutar el caso de pruebas en el sistema demo de Orange HRM, que fue el mismo sistema que usamos en el video donde vimos cómo crear casos de pruebas, que si desean ir a verlo, por aquí arriba les dejo el link. Entonces, este es el caso de prueba que vamos a ejecutar. Aquí vemos que el caso tiene como identificador CP add unit, o sea, adicionar unidad. La descripción nos dice que vamos a adicionar una unidad llenando todos los campos correctamente. Como precondición tenemos que debe estar creada la unidad base Orange HRM. Las entradas serán los datos de la nueva unidad a crear. Tenemos también los pasos que vamos a seguir, los resultados esperados. Tenemos una postcondición, el estado y la prioridad. Entonces, vamos a ejecutar los pasos de nuestro caso de pruebas. El primer paso nos dice, ingrese usuario y contraseña para autenticarse como administrador del sistema. Como este es un sistema de pruebas, aquí nos muestra el usuario y la contraseña que debemos usar. El paso número 2 nos dice ir a Admin Organization Structure. Entonces venimos aquí a Admin Organization Structure y en los pasos 3 y 4 nos dice hacer clic en el botón Edit y hacer clic en el símbolo de más de la unidad debajo de la que deseamos crear la nueva unidad. Entonces hacemos clic en Edit y vamos a crear la nueva unidad debajo de Orange HRM. Hacemos clic en el símbolo de más y entonces pasamos a los pasos 5 y 6 que nos dicen que completemos los campos Unit ID, Name y Description y luego hagamos clic en Save. Entonces aquí voy a sustituir la ventana original del sistema por un formulario que yo creé que nos va a ayudar a simular un error. Vamos a completar los datos. Decimos que es la unidad número 11, el nombre va a ser testing 123 y en la descripción vamos a poner this is a test. Vamos a dar clic en Save y aquí vemos que nos muestra un error. Entonces vamos a proceder a hacer una captura de pantalla para poder guardar esa imagen. Entonces vamos a ver que el resultado esperado es que mostrará un mensaje que dice Successfully Saved, confirmando que la unidad fue añadida y se muestra la nueva unidad en la estructura de la organización. Y la postcondición es que se añadió la nueva unidad. O sea, si nosotros venimos aquí, vemos que lo que pasó fue que dio un error y no se añadió la nueva unidad debajo de Orange HRM. Entonces vemos que este caso de pruebas falló y vamos a pasar a reportar el defecto. Para esto vamos a utilizar la plantilla de reporte de defectos que vimos anteriormente. Entonces lo primero que vamos a agregar es el ID. Claro, esto depende de cómo lo establezcan en sus proyectos. Vamos a decir que es 22.10 y voy a agregar .1 porque este es el primer defecto que voy a levantar. Vamos a decir que la fecha de hoy es julio 6 del 2022
que el probador que lo identificó fui yo. Así que pongo mi nombre, Karine Ramos. En el título vamos a describir brevemente el problema. Vamos a poner, no se añadió nueva unidad. El elemento que se probó fue el módulo del sistema Organization Structure. Y entonces aquí en la descripción es donde tenemos que añadir el detalle suficiente para que los encargados de resolver el defecto sean capaces de reproducirlo. Vamos entonces a reutilizar los pasos que usamos para ejecutar el caso de pruebas. El resultado esperado era que se crea la nueva unidad debajo de la unidad seleccionada, pero el resultado real fue que se mostró un mensaje de error y no se añadió la nueva unidad. Aquí ustedes pudieran agregar el texto exacto del mensaje de error, de forma que agregaran más información. Pero como yo tomé una captura de pantalla, voy a usar esa imagen que ya contiene el mensaje de error. Entonces, en mi opinión, como tester, la gravedad de este defecto es media, la prioridad va a ser media también, y el estado va a ser en espera de ser reparado. Y en la referencia voy a agregar el identificador del caso de prueba, que es CP@unit. Ahora, yo pudiera copiar la imagen aquí en el documento, pero esto se puede volver un poco inmanejable. Así que vamos a suponer que tengo la imagen en una carpeta en la nube y aquí lo que voy a hacer es agregar la URL en la sección de notas. Entonces, pasemos a hacer el mismo reporte de defectos, en este caso para un proyecto ágil, y para esto vamos a apoyarnos en la herramienta de Pivotal Tracker. Aquí quiero aclarar que muchos proyectos tradicionales también usan herramientas de gestión de defectos. O sea, quedan muy pocas empresas que todavía usen una hoja de cálculos o una hoja de Excel. Así que lo que vamos a ver a continuación también pueden aplicarlo haciéndole algunos ajustes en sus proyectos tradicionales. Entonces, para agregar un defecto, hacemos clic en Add Story. Cambiamos el tipo de Feature a Bug porque es un defecto. Y aquí vamos a poner el nombre del defecto. Decimos, no se añadió la nueva unidad a Organization Structure. Entonces, aquí en la descripción vamos a usar el template que tiene esta herramienta para los defectos. Aquí selecciono Bug Report y vamos a poner los pasos para reproducirlo. Entonces voy a copiar los mismos pasos y aquí en Expected vamos a poner el resultado esperado. Y debajo de Actual ponemos el resultado real. Aquí voy a poner el mismo, que se mostró un mensaje de error y no se añadió la nueva unidad, y voy a agregar ver imagen debajo. Hago clic en Add Description y aquí en esta sección voy a añadir la imagen. Voy a copiar y pegar y hago clic en Post Comment para salvarla. Y si hacemos clic en la imagen vamos a ver la captura de pantalla del error. Vamos a salvar. Y aquí podemos ver entonces que tenemos el ID del defecto, que la herramienta lo agrega de forma automática. Tenemos también la fecha que se maneja de forma automática. Aquí dice ahora few seconds ago, que significa hace algunos segundos, porque lo acabamos de crear, pero a medida que vaya pasando el tiempo, aquí van a poder ver la fecha exacta en que se creó. Tenemos también el probador que lo identificó, aquí en el requester, que dice Quality Stream, porque es el usuario con el que estoy autenticada. Y aquí podemos asignarle también la historia al que lo va a resolver. Podemos, por ejemplo, decir que el owner va a ser Karina Ramos. Podemos establecer también la prioridad. Vamos a decir que es de prioridad media. Y con respecto al estado, esta herramienta tiene por defecto no comenzado, comenzado, finalizado, entregado, rechazado y aceptado. Ahora, para la referencia, podemos agregarlo en la descripción o podemos crear una dependencia, por ejemplo, como cuando un elemento bloquea a otro. Por ejemplo, aquí tenemos una historia de usuario que se llama añadir
Organization Unit, que vamos a decir que es la historia de usuario que yo estaba probando cuando encontré el defecto. Entonces aquí dentro de la historia voy a añadir un blocker. Vamos a ir al defecto que creé, copiamos el ID y en la historia de usuario voy a agregar el ID del defecto como blocker para saber que esta historia no puede ser liberada hasta que no se resuelva este defecto. Entonces, si regresamos de nuevo al defecto, vemos que nos dice que este defecto está bloqueando una historia y aquí podemos ver el ID de la historia. Y si nos paramos encima de este ID, vamos a ver algunos detalles de la historia. Entonces, amigos, si este video les fue de utilidad, les pido que me regalen un like para que me ayuden a que esta comunidad siga creciendo. No olviden suscribirse y activar la campana de notificación para que YouTube les avise de más videos como este. Me despido con mucho cariño, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye.